Como les decía, hoy nos acompaña Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, también profesor en varias universidades europeas, maestro de historiadores y autor de unos cuantos libros. El último, que acaba de salir hace nada, es este, Franco, porque se cumplen 50 años de la muerte del dictador. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. ¿Qué de distinto y de difícil tiene hacer un trabajo sobre la vida de alguien que ha sido un personaje troncal en la historia de España del siglo XX? ¿Qué hay de distinto y qué hay de difícil? Bueno, de distinto porque cubre el siglo XX. Entonces, no todas las biografías pueden ser muy intensas, muy importantes, pero no todas cubren este periodo tan largo. Segundo, porque es una persona que domina la política durante muchísimos años en la historia de España, como dictador. Y tercero, porque deja una sombra alargadísima. Y ahí están las dificultades. Ahí están las dificultades entre la memoria, las opiniones y las indagaciones históricas. Y las pasiones que levanta el personaje a favor y en contra. Sí, yo creo que las pasiones también, las pasiones en historia no son malas en la medida en que estén ajustadas a la indagación, a la investigación. Pero sí, es un personaje que levanta pasiones, pero le pasa a muchos personajes en la historia de sus países. No es tan peculiar. La gente cree que nuestra historia es muy diferente, pero él convivió con Stalin, coexistió con Stalin, coexistió con Hitler, con Mussolini, y cuando se murió conoció a Nixon, a Gerald Ford. Alguien que ha conocido a toda esa gente es que ha vivido mucho tiempo y mucho en la política. Y Eisenhower, el que acabó con Hitler o ayudó a acabar con Hitler. Sí. Sobre los inicios, vamos a ir cronológicamente atravesando toda la etapa de Franco. Cuentan algunas biografías que han salido de Paul Preston, bueno, varias, cómo le marcó la infancia, el abandono familiar del padre, que deja a su madre muy católica y devota en Ferrol para irse a Madrid, el hecho de la derrota en el 98, las novatadas que sufre Franquito Cerellita, que entra con 14 años en la Academia de Zaragoza, de Toledo, y sobre todo África. Él llega a decir en bastantes entrevistas que él solo se entiende a sí mismo con África, y África es la brutalidad de la guerra colonial. ¿Qué es lo que marca o le marcan todo en la misma medida de estos aspectos que te he comentado? La generación de Franco y él porque la tradición era haber entrado en la Armada, la pérdida de los últimos restos coloniales derivaron a una crisis bastante profunda en la Armada, no salieron plazas, él no pudo ir, no seguir la tradición familiar, y fue a infantería a Toledo. Esa generación está marcada por la pérdida de las colonias, pero en la percepción de que ha habido una traición de los políticos, que han abandonado a los militares. Con lo cual ya hay una reconstrucción, no es el desastre como en la generación del 98, sino que es el abandono, la traición de los políticos a la patria. Y África es otra cosa, porque ellos ven a África como el punto donde va a reverdecer España a partir de esa gran pérdida que han ocasionado los políticos. Pero África cumple el mismo papel con Franco que la Primera Guerra Mundial con los militares. La brutalización, en vez de las trincheras y el enemigo exterior, un enemigo dentro de las colonias. Creo que ahí hay una perspectiva. Si se sigue a Franco, a la vez que se sigue a la gente que nace, los militares del centro y del este de Europa, que nacen en los años 90, que luchan en la Primera Guerra Mundial, son la generación de la guerra. Los llaman los historiadores, o los llamamos la generación de la guerra. Y después nos vamos a cómo acabaron todos en el 45, cabeza abajo, muchísimos colgados, otros ahorcados, otros yendo a paraísos, entre los que estaba la España de Franco, Argentina o Portugal. Vemos que Franco tiene una gran peculiaridad con todos ellos. Tiene la misma educación, se educa en las colonias, en la brutalización. Yo digo muchas veces que la guerra civil va a ser su tesis doctoral, pero en el 45 él sigue 30 años más que todos. Después hablamos de eso. Es que esa es la gran diferencia para explicar la larga duración. Después hablamos de eso. Su pase por la academia, él sufrió algo parecido al bullying. Bueno, eso lo ha contado su hija. Su hija lo contó después, se lo contó a Paine, ¿no? En un libro que sacaron después de Memorias. Y la expresión que utiliza su hija, Carmen Franco, es: como era tan pequeñajo, le hicieron un mosquetón de madera. No le dieron un arma de fuego. ¿no? Un arma de fuego, y entonces eso lo sintió como una humillación. Y él lo recordó pocos años antes de morir.
aquellos que íbamos con tanta pasión allí, y sin embargo está claro que no teníamos el afecto. Pero dijo, yo allí me hice hombre, y dijo siempre, yo soy militar. Y todo parece ser que lo debía a Toledo. Él va conformando un cuerpo doctrinal contra los políticos que traicionan la puñalada por la espalda a los militares y a las colonias, muy parecida a la tesis de Hitler con la puñalada por la espalda de los judíos como causa de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Esa obsesión anticomunista, antimasónica, que hasta el último discurso del 1 de octubre del 75 se refiere a eso, a los masones, ¿le viene de ese cuerpo doctrinal? Bueno, nada, la parte anticomunista viene de la revolución bolchevique. Sin revolución bolchevique no hay anticomunismo. Otra cosa es antiliberalismo, antidemocracia, antisocialismo, ultranacionalismo, todo eso estaba en la semilla antes de la revolución bolchevique. Pero es la revolución bolchevique la que genera ese anticomunismo, porque se crea después de la subida, de la conquista por parte de los bolcheviques, se crea una internacional contra el Comintern, y Franco bebió de las fuentes de esa internacional. Es decir, él prácticamente hasta mediados de los años 20 y con la República recibe cotidianamente esa propaganda antibolchevique y anticomunista. La masonería es otra cosa. ¿Y por qué lo de la masonería? Porque en el último discurso habla de una conjunción judeo-masónica o masónica en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece, algo así decía, ¿no? Pero está mucho antes. El tema de la masonería sí que es un tema interesante, es un tema transversal en la historia de Franco. La obsesión, el gran especialista de la masonería, Ferrer Benimeli, siempre sacaba documentos de que le habían negado la entrada en la masonería. A Franco. Pero yo sí, a Franco. Pero yo creo que hay allí un hilo conductor muy claro. La masonería representa en España, desde que vienen los bolcheviques también, todo lo que es la destrucción de la civilización de Occidente, del cristianismo. Y a partir de ahí se va generando toda una obsesión que pasa por la República. Él cree que los militares que defiende Azaña son todos masones, por supuesto están en otro lado, pero creo que de nuevo la masonería, para él, la obsesión, entra en la guerra civil. Hay 5.000 masones solo en España cuando empieza el golpe de Estado y quedan vivos 1.000, pero en el archivo de Salamanca, que se crea el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, hay decenas de miles de expedientes. Es decir, que lo que eran 5.000 masones se convirtió en 70 o 80.000. Y la llegada de la República lo convierte ya, o lo pone en alerta o en prevengan. Él es monárquico, o por lo menos Alfonso XIII ha sido su padrino, digamos, por poderes en su boda con Carmen Polo. Es apadrinado por la monarquía. Cierran la Academia Militar de Zaragoza, una de las primeras medidas de la República, y empieza, digamos, a estar en unos ambientes conspiradores, sobre todo en el 36, sobre todo a partir de febrero del 36. Esta tesis de llamar Mola, que era el director de la sublevación, Mis Canarias a Franco, ¿es cierto? ¿Tiene algo de verdad o era el carácter taimado de Franco de solo apuntarse cuando ya la cosa estuviera madura? Bueno, Franco ve como un agravio el cierre de la Academia, eso está clarísimo. La Academia le cambia la vida, eso está muy claro, y le cambia la vida también familiar. Y el cierre de la Academia lo ve como un agravio muy importante, pero es un hombre bastante prudente durante la República. Es un general famoso en el sentido militar, pero un hombre bastante prudente, entra en la conspiración claramente en junio, ¿no? Y por supuesto el que ha dictado todas las directrices para ver qué va a pasar con el ejército de África vienen de Mola. Él va por su cuenta, ¿no? Y le colocan, paradójicamente, Azaña lo manda a Canarias, que es el punto más cercano de las tropas mejor preparadas del ejército. Pero después del 36, de febrero del 36, aunque él se apunte en junio, ¿no hay alguna reunión donde está el propio Gil Robles? En marzo. Lo cuenta en sus memorias, Sí. Y ahí Franco está ya. No, en marzo, cuando él se va, en el viaje, su paso por Madrid para ir a Canarias, hay una reunión muy importante, pero no es la reunión todavía que decide la sublevación, porque eso se prepara fundamentalmente a partir de la primavera, ¿no? Se radicaliza todo este proceso. Estamos hablando de un momento en Europa que está cambiando en muchas cosas, ¿no? Hay un Frente Popular en Francia, ¿no?
pero ya está Hitler en el poder, cosa que no estaba al principio de la Segunda República. Es decir, es que ver a Franco solo como un personaje que se mueve por los temas de España, Europa tiene un contexto que hay que comprender para saber cuál es la evolución de España también. Empieza el alzamiento primero, que viene en golpe de Estado el 17 de julio, iba a ser el 18, pero hay una indiscreción que el 17, en plazas de soberanía del norte de África, se descubre. Esa primera noche ya del 17 de julio se produce la primera gran matanza de republicanos por parte de los sublevados. Luego vendría la de Badajoz, la matanza de Yagüe en Badajoz, la gran matanza de la Plaza de Toros. ¿Por qué el alzamiento es tan violento? Es cierto que Mola habla de un golpe en extremo violento para anular la capacidad de respuesta del adversario, pero ¿por qué es tan violento en la tropa y también en el escuadrismo falangista? ¿Por qué rompe absolutamente con el pronunciamiento clásico español, por ejemplo, del 23 de Primo de Rivera? ¿Qué ha pasado entre el 23 y el 36? Fundamentalmente la República, que abre grietas para la gente de orden con los planes de reforma, con las presiones revolucionarias desde abajo. Ha pasado, insisto, el tema de la revolución bolchevique, hay un temor y ha subido Hitler al poder. La subida de Hitler al poder es definitiva, porque en los años 20 el guía de los autoritarios es Mussolini, pero en los años 30 es Hitler, y eso radicaliza la política. A la altura del 36 es impensable que un pronunciamiento militar acabe en sentido clásico, de forma incruenta. Si lo ganas, adelante, y si no lo ganas, te castigan y ya está. Eso es impensable, porque además ha habido un escenario, hay una preparación de todo eso, y está pasando en todos los demás países. Es que cuando empieza la guerra civil, ya han empezado a caer democracias en toda Europa, incluida por supuesto, Italia y Alemania, y cuando acaba la guerra civil, estamos a un año de que toda Europa acabe bajo la bota, con un eclipse democrático, con la bota nazi o fascista, y la Unión Soviética en el otro lado. Pero Ángel Viñas ya, el propio 14 de abril, en uno de sus libros, cita ya el 14 de abril en Madrid, la primera reunión conspirativa monárquica. Los monárquicos están... Son los primeros que conspiran son los monárquicos, con Mussolini, fundamentalmente, en Italia. Pero la República es un sistema, no es un gobierno. Es decir, han pasado a la izquierda, han pasado a la derecha, luego pasa a la izquierda. Pero es a raíz del triunfo del Frente Popular donde todo se desata. Eso es lo que hace ya inviable la posibilidad de un régimen democrático. No digamos, la reacción que se produce, la violencia en las calles, la actuación del escuadrismo falangista, etcétera, etcétera. Pero los monárquicos del 31 son monárquicos, se ha ido el rey, son monárquicos. Los monárquicos del 36 son monárquicos fascistizados. Se ha creado la Falange, partido fascista. Ha aparecido el primer partido de masas católico de la historia, la CEDA. Es decir, han pasado muchas cosas. Y la República, insisto, ha creado un plan de reformas y desde abajo de presión revolucionaria que ha cambiado también la percepción de los conservadores. Es decir, a la altura del 36, cuando pierden las elecciones, tocan a rebato, pero desde el primer momento. En el 33 no. En el 36, en febrero del 36, 14 o 16 de febrero del 36 me parece que son las elecciones, pero el 16. El 16, pero el jefe de gobierno en el 36 es Santiago Casares Quiroga, que es cualquier cosa menos un peligroso bolchevique. Pero él viene después. Y el presidente de la República es Manuel Azaña, que era presidente del Ateneo de Madrid. Es decir, todo lo que viene después es después. Pero el 18 el golpe se da contra un abogado de la burguesía coruñesa, que es jefe de gobierno, progresista, pero abogado de la burguesía coruñesa, y contra el presidente de un Ateneo. Pero a finales de julio Franco tiene ya aviones de Hitler y de Mussolini. Claro. Es impensable sin el contexto que estoy planteando, es impensable que un golpe de Estado derive en una guerra civil con una internacionalización, que primero es la intervención nazi y fascista, después la intervención soviética, la retracción de las potencias democráticas, sin ver lo que estaba pasando en Europa. Cuando dan el golpe, en Gran Bretaña está triunfando el apaciguamiento, que es dejar a Hitler actuar en el continente a cambio de que no toque para nada las colonias. Y así pasó lo que pasó. Con respecto a al momento decisivo donde Franco entra ya, digamos, en la conspiración, aparte de la reunión de marzo, tú lo citas en junio,
lo de Calvo Sotelo no tiene nada que ver, o es la espoleta que él considera que ha madurado todo, aunque él ya está implicado en el golpe desde antes. No, lo de Calvo Sotelo se ha reinventado como la espoleta fundamental para el golpe, pero el golpe estaba preparado desde antes. Ahora, sin Calvo Sotelo, sin el asesinato de Calvo Sotelo, ¿habría golpe también el 18? No, por supuesto. Lo de Calvo Sotelo es serio porque es un asesinato producido después del asesinato del teniente Castillo y desde ese punto de vista ha habido una invención también. Vamos a ver, Hay dos, el teniente Castillo es, digamos, republicano, sí, de izquierdas, sí. Y menos de 24 horas asalto. después sus amigos se cargan, secuestran y matan a Calvo Sotelo. Por supuesto, es así, por la más o menos. policía. Pero hay dos errores importantes. Primero, lo digo porque es la reinvención del pasado. Primero, no es el jefe de la oposición. La figura de jefe de la oposición es una figura británica que no existe en España. Y el jefe de la oposición era Gil Robles, que era el que era el segundo partido y el que podía haber ganado las elecciones. Entonces, la reinvención en torno a Calvo Sotelo es una mentira histórica, pero no es una mentira histórica el asesinato, Cuidado. La guerra civil, es cierto que exasperaba un poco a sus asesores italianos, los de la guerra célere, creo que le llamaban, o a los alemanes con la guerra relámpago, el Blitzkrieg. ¿Intencionadamente prolongó la guerra para acabar con toda bolsa de resistencia? ¿O hubo un poco de justificación a posteriori por no ser capaz de acabar la guerra antes, decir, bueno, lo hice así a propósito? ¿O son las dos cosas? Hay un debate historiográfico ahí, O sea, que no hay un acuerdo básico. Lo que sí que creo que hay certezas es que a los fascistas y nazis, estrategas nazis y fascistas, les pone de alguna forma nervioso en algún momento la lentitud con la que está transcurriendo la guerra. Una segunda idea que Franco la tiene y la demuestra, que no se puede dejar la retaguardia sin machacar, sin pacificar a la altura del 36 es asesinar, eso está claro. Y una tercera, que es muy importante, que la República al principio también tiene, controla las ciudades. Lo que realmente decanta al final la guerra es que la retracción de las potencias democráticas y lo difícil que es y lo mal que llegan las armas pagadas a través del oro, convertidas primero en dólares y después en armas para la República, hace que el final de la guerra sea clarísimamente influido por la intervención nazi y fascista. Si no hubiera el pase del estrecho con las tropas de Franco. Eso empieza así, pero acaba. Y ellos lo dicen muy a menudo y se lo recuerdan a Franco varias veces durante la Segunda Guerra Mundial. El desvío para el Alcázar fue un éxito propagandístico para ser jefe del Estado mientras dure la guerra, aunque luego se anule lo de mientras dure la guerra, o jefe del gobierno del Estado, que es la primera nota que sale antes de publicar en el BOE. ¿Es un error estratégico porque Madrid se podía haber tomado? ¿Esto también está estudiado, debatido? Sí, está muy debatido y está clarísimo que es un giro propagandístico muy importante. Franco ha empezado desde el principio a darse cuenta de dos cosas: que la conversión de guerra en cruzada es un elemento fundamental para entender las bases sociales que pueden apoyar la sublevación, porque ellos no tienen bases. El fascismo no tiene bases sociales, pero sí el catolicismo, eso es muy importante. Y la segunda, que creo que es fundamental también, es que desde el principio empieza a pensar que la propaganda, esto viene del fascismo, que la propaganda es un elemento fundamental. Los ritos, no la propaganda solo, los ritos, los símbolos, las banderas, los himnos, todo eso es fundamental para comprender que cuando Franco va el 1 de octubre y sus militares como colegas le proclaman generalísimo, jefe del gobierno del Estado y caudillo, Franco ya ha mostrado que tiene detrás un aparato propagandístico muy importante. Pero si toma Madrid, aún no han llegado las brigadas internacionales, ese desvío a Maqueda va a retrasar 3 años prácticamente la toma de Madrid. La toma de Madrid no hubiera sido también la capital del Estado, el gobierno se ha ido ya para Valencia, un golpe propagandístico no inferior a la toma del Alcázar. La toma de Madrid es un contrafactual. Claro. Si uno lee a Rojo y lee por qué se defendió Madrid, Rojo, por ejemplo, que creo que es el estratega más importante que tiene la Segunda República, entonces no era general, Rojo creo que tiene en su estudio, deja bien mostrado que se encontró con una ciudad muy, muy importante, con muchos habitantes defendiendo,
¿no?, que hubo una estrategia por parte de los republicanos de defensa a ultranza y que no fueron las brigadas internacionales las que causaron en aquel momento el impacto que después se ha dicho. Tomar Madrid en aquel momento, no yendo al Alcázar, posiblemente no hubiera pasado. Es un contrafactual, pero no hubiera, con aquella fuerza que tenía en aquel momento en Madrid la base social no hubiera Acaba la guerra, empieza la Segunda Guerra Mundial en Daya. Se ha escrito también mucho como en la guerra civil a posteriori, magnificando desde el retraso intencionado del tren para llegar a la estación de Hendaya, a el hecho de que es cierto que Hitler sale cabreado de la reunión de Franco, pero se ha construido después que realmente lo que hizo Franco estadista fue conseguir no entrar en la guerra. ¿Franco en algún momento pensó en entrar en la guerra o lo que pedía, que es el imperio francés del norte de África y la ocupación de Gibraltar, creía que era posible o solo era para no entrar en la guerra? Franco piensa clarísimamente entrar en la guerra. Es que está documentadísimo, o sea, y documentadísimo por los archivos de las relaciones internacionales. Franco piensa en entrar en la guerra, a cambio pide cosas que es muy difícil que Hitler le conceda, y además los alemanes se dan cuenta enseguida que España es un país destruido, que está pasando hambre y que por supuesto Franco no tiene un ejército para apoyar. Y también tiene un sector del ejército que le está advirtiendo de eso. He dicho antes que Franco dura 3 décadas después del 45 y ahí, en ese periodo le dio tiempo a reinventar absolutamente toda la historia. Y la historia de la Segunda Guerra Mundial, hombre, la han tratado mucha gente ya, mucha gente. Él consigue resistir hasta... Pero es un mito que dura. Consigue resistir hasta el final porque es bastante más listo y astuto de lo que pensaban muchos. ¿Estás refiriendo a la Segunda Guerra Mundial? ¿O? A Franco como superviviente. No, en el 45, en la primavera del 45 hay un momento muy difícil. Más que en el 43, en el desembarco de Sicilia. Yo creo que hay la derrota de Mussolini, porque lo echa el rey, y después viene Saló, no le afecta tanto como la primavera del 45 es el momento difícil. Momento difícil porque lo consideran las potencias democráticas, lo van a considerar un paria. Claro. Estados Unidos es una potencia nueva y él sabe perfectamente que ese es el momento más complicado. Y ahí entra Carrero Blanco, en que los informes le dice claramente no nos van a echar desde fuera, porque el anticomunismo es un beneficio importantísimo que nosotros vamos a aportar, y le da 3 claves. Nosotros lo que tenemos que hacer es unidad, orden y aguantar. Unidad porque es la unidad de la patria y la vamos a tener, y por arriba no nos vamos a mover nadie. Nadie quiere volver a esos viejos tiempos, nadie quiere dejar los privilegios, que ya había muchos, con el hambre y con el extraperlo, con la gente que estaba. Orden, tenemos a nuestra bota a toda la oposición, y aguantar porque no sabemos lo que va a venir de fuera, pero no nos van a Porque echar. estaba ya vislumbrando la Guerra Fría. Duró esa consigna hasta el 75. Hasta el 75. Pero Franco consigue sortear todo. En el 43, sin embargo, cuentas en el libro, y en un libro más, que hay, ya con el desembarco en Sicilia, con la destitución de Franco del Gran Consejo Fascista, de Franco de Mussolini, una especie de motín de generales, de tenientes generales en el 43. Por eso decía que en el 43 tuvo que ir dividiéndolos poco a poco todo, porque se querían llevar por delante desde Kindelan al propio... Bueno, es un momento difícil para todos, pero una cosa es disentir y otra cosa es que vayas a dar un golpe en ese momento por parte de los militares. Y hay una cosa muy clara: cuando Mussolini crea la República de Saló, que es un régimen nazificado, no le apoya Franco, o sea, no lo reconoce, porque sabe que ya está jugando cartas diferentes. Y por cierto, Goebbels se lo recuerda en el diario, que le dice: con lo que Mussolini ha hecho por este señor, y mira cómo está pagando a Mussolini. Estas son palabras textuales de Goebbels. Es decir, esto de que la historia ya está marcada, que Franco escribe un guión, que teleológicamente llega a donde llegó, esto los historiadores no nos lo podemos creer, porque lo que vamos fundamentalmente es a ver de qué forma las fuentes complican la simplicidad de la propaganda. Sobre todo la pervivencia hasta el 53, o hasta el 50 la guerra de Corea, que es cuando Franco ya ve, bueno, de aquí no me echan porque soy anticomunista. Al 53 los pactos y el concordato. Franco va a sobrevivir fundamentalmente
porque los suyos saben que no pueden prescindir de él, de que si se va él, se van también ellos. Había como un pacto de sangre colectivo en el ejército, en la iglesia, en los poderes económicos. No solo un pacto en los poderes económicos, el extraperlo y el hambre crea muchísimos vencidos, más que todavía los derrotados en la guerra, porque son unos vencidos, son pobres, pero que da también una trama de corrupción, de gente que vive bastante bien. Es decir, es que pensar que los años 40 es solo vencedores, vencidos y no hay nada más, nos están cociendo ya muchísimas cosas. A finales de los años 40, él ya ha tenido un gran baño de masas en la Plaza de Oriente en el 46, cuando la ONU le ha negado la entrada. Y Franco ya ha visto que detrás ya empieza a haber una base social entusiasta con la victoria en la guerra civil. La hambruna, ¿no le pudo haber también costado algo? Es decir, él sobrevive con el grano y el viaje de Evita Perón, pero la hambruna detectaba en los informes del régimen descontento amplio en las ciudades. Evidentemente estaban muriendo de hambre. Sí. El hambre ha sido un tema muy tratado también en los últimos años porque causa estragos y además causa divisiones también, pero está clarísimo que la parte de Perón, la ayuda de Perón es fundamental en aquel momento. Él es un paria, a la altura del 46-46 para los estados democráticos es un paria. No hay que decir lo contrario. No entra en la ONU, no entra en la OTAN. La otra dictadura, la de Salazar, es fundador. Salazar, Portugal, es fundador de la OTAN en el año 49, porque tiene a Gran Bretaña detrás. Ahora, a partir del 49-50, con Corea sobre todo, va cambiando, y en el año 53 él dice: ya he ganado la guerra civil, por fin he ganado la guerra civil. ¿Qué significa? Tengo a Estados Unidos y el Vaticano, con Pío XII y el Concordato. Creo que ese es el punto. Y a partir de ahí el franquismo va evolucionando, el 59 el plan de estabilización, se acaban, digamos, los técnicos azules y vienen los tecnócratas del Opus, ahí el país y el régimen va cambiando algo también. No es tan sencillo, en el sentido de que él había ganado la guerra, dice, en el 53 todo muy bien, pero en el 57 tiene informes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de las instituciones económicas que dicen que España está, vamos, si no cambia de timón, se queda en bancarrota. Si está en manos de gente que sabe muy poco de la economía, Franco, el primero, Carrero, los falangistas, se va a quedar en la bancarrota. Y ahí entran los tecnócratas, que no es solo el Opus Dei, la Santa Mafia, esto es una simplificación. Los tecnócratas hacen una gran reforma de la administración, una gran reforma de la economía, eso sí, sin cambiar un ápice el autoritarismo político. Ese es el gran eje que empieza a girar. Y a partir de los 60 está clarísimo que España empieza un desarrollo con un PIB en aumento, como pasa también en los países europeos, pero hay tres elementos fundamentales. Uno, 3.200.000 personas se van al extranjero por razones de trabajo entre 1960 y 1973, cuando empieza la crisis económica. Y 4,5 millones de españoles cambian del mundo rural al mundo urbano. La sociedad de los 60 es una sociedad en movimiento, y cambian muchas cosas. Y López Rodó, al final un poco del franquismo, se da cuenta de que él, que ha sido el artífice de la modernización ha salido por debajo de todo, ha salido un flujo de protestas, un flujo de cambios, un flujo de movimientos que ha sido paradójicamente para él un desastre. Cambia también el régimen, se va evolucionando, adaptando un poquito a los tiempos. Cambia también Franco. Franco empieza a delegar cada vez más a partir de los 50, se dedica a más actividades lúdicas para él, como la caza, la pesca de salmones, la pesca de cachalotes y ballenas. Se ha construido también un relato de Franco súper austero, pero recientes publicaciones han puesto en cuestión bastante esto, porque realmente, sobre todo a raíz de la entrada en el 50 en esa capillita del Pardo del Marqués de Villaverde, empiezan a ser prácticamente todos los miembros de la familia directores generales, consejeros delegados. Me parece que el Marqués de Villaverde acumula hasta 20 y pico direcciones generales de empresas, y a crecer en patrimonio, en tierras, en suelo, en fincas, en casas. Esto del Franco austero, en teoría, también es un mito que se ha desmontado. Bueno, se ha desmontado porque la corrupción es algo transversal, que va desde la guerra y la posguerra hasta Redondela en el año 72. Nunca salta a la luz pública la corrupción hasta el caso Matesa, en el año 69,
que el caso Matesa además divide claramente al gobierno. al gobierno, y Carrero Blanco lo soluciona echando al sector azul y reafirmando a los tecnócratas y el Opus Dei. Todos los que han estudiado a fondo la caída de las dictaduras están de acuerdo que puede haber mucha oposición, pero las grietas de las dictaduras, la griega, la portuguesa, la española, empiezan por arriba. Empiezan porque hay grietas entre las fuerzas que hasta ese momento han coexistido, y esto pasa a partir del 69 en No España. sé si lo leí en tu libro o en otro, que decían, el Marqués de Villaverde, Martínez Bordiú, era médico cardiólogo, pero era consejero delegado de muchísimas empresas, por las que ingresaba una cantidad de dinero enorme. Entre ellas era el responsable de la importación de Vespa, de las motos Vespa. Sí. Y había un dicho de este gracejo español que decía, Vespa era Villaverde entra sin pagar aduanas. Sí. Pero eso ya estaba, digamos, en la comedia española, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que es verdad que la boda en el 50 cambia de tal forma que hay muchos testimonios. Muñoz Grandes, que es la persona laureada por los nazis, le dice a Pacón, a su primo, no sé qué ha pasado en el Pardo, pero desde esa boda, aquello que eran signos de austeridad se han convertido en algo que además los militares, otros militares, critican. No solo el Marqués de Villaverde, yo tengo ahí un capítulo que se llama Patrimonio Nacional, que creo que marca un poco lo que es el hilo conductor de toda esa corrupción. Pero es que en el 72, en el caso de Redondela, está otra vez Nicolás. Redondela es el aceite reace que se acumula en grandes depósitos para regular los precios y de pronto desaparece. Bueno, se acumula la comisión de abastos, lo que hace es acaparar para sacar el aceite cuando convenga y especular con él. Cuando van a verlo ya no hay, y su consejero delegado es Nicolás Franco, se juzga en Pontevedra, en la Audiencia Provincial de Pontevedra, y nunca es llamado a declarar, ni siquiera como testigo, Nicolás Franco, cuando era consejero delegado de la empresa que desaparece, y que hay 6 muertos en ese turbio caso, en el aceite de Redondela. Sí. No va a declarar porque evidentemente Franco lo deja claro, pero no tiene que escribir nada, porque hay una expresión que es en la dirección del caudillo, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, pero no lo llama a declarar el juez, que es un tal Rajoy. Mariano Rajoy Sobredo. 2 cosas y después 1 o 2 preguntas, si hay tiempo para los demás, que imagino que queréis preguntar, pero tiene que ser muy breve. ¿La muerte de Franco es la muerte de Carrero Blanco? ¿El régimen muere con Carrero Blanco? Carrero Blanco es un personaje importantísimo y Franco dice, han cortado el último hilo que me quedaba a la vida. Sí. Y pertinente este año, 50 años después de la muerte del dictador, hay algunos que dicen que tenía que haber sido en el 77 con las primeras elecciones, en el 78... ¿Crees que este año es necesario? Una dictadura que dura como esa, que tenemos problemas para confrontar el pasado, que tenemos problemas para que los jóvenes entiendan las diferencias entre dictadura y democracia, 50 años después, ¿qué hay? ¿Qué hay de extraordinario? ¿Qué habría de extraordinario en cualquier país que 50 años después de la muerte de Franco, los cincuentenarios son elementos fundamentales en las conmemoraciones para recordar, para indagar, para investigar? ¿Qué hay de extraordinario que 50 años después se quiera explicar el franquismo, a Franco, la dictadura, la historia del siglo XX, se quiera ir a los colegios, que salen la selectividad, y se quiera romper con la ignorancia, porque en realidad hay en estos momentos un estímulo de la ignorancia, ¿no? Se está promoviendo la ignorancia, se está pensando que da igual porque todo es propaganda política, que todos son pensamientos políticos, y claro, alguien que niega la investigación y la indagación, pero hay ruido. A mí no me interesa esa parte, la biografía de Franco acaba cuando muere y no le dedico ni un epílogo, y he dedicado mucho a la memoria porque creía que la biografía de Franco tiene que estar marcada por todo esto. El ruido que hay ahora no tiene que ver nada con la investigación ni con la indagación, tiene que ver con la gestión pública del pasado, que algunos no lo han sabido afrontar. Pero es necesario esta reflexión 50 años después y pertinente. Absolutamente. Bueno, preguntas breves y contestaciones breves. Alejandra. Sí, señor Casanova, me ha llamado mucho la atención una frase que nos ha dicho en su relato: Europa está cambiando, refiriéndose al momento en el que llegó Hitler al poder y cómo se movía todo. No me puedo resistir, por esto que hablaba ahora de la ignorancia, de la importancia de conocer la historia. Ahora estamos también en un momento en el que Europa está cambiando, el mundo está cambiando. ¿Le da miedo como historiador? Sí, pensando como historiador, en el pasado, yo lo digo en muchas lo que veces, ya se ha visto. Yo lo digo muchas veces, yo veo rimas clarísimas. La historia no se repite, pero rima, nos trae ecos,
y nos trae ecos de que la democracia ha entrado en una crisis, en el sentido de que es frágil y cada vez hay menos gente que la cuida. Ese es el tema, la fragilidad de la democracia hace mucho que se advierte, pero cada vez hay menos gente que la cuida. Se ve también porque hay una revitalización de los pasados heroicos, en los cuales los dictadores son modernizadores, no son ya los dictadores que causaron el crimen o esa Europa tan inclemente, sino que se acaban siendo modernizadores. Y me da miedo sobre todo porque es increíble que a los chavales jóvenes se les diga que entre una dictadura y una democracia no hay diferencias, que entre encontrar muertos en la cuneta y una democracia no hay diferencias, que entre las libertades y los beneficios sociales y los intentos de distribución de la riqueza no hay diferencia entre una democracia y el autoritarismo. Pero esto no es un tema español, esto es un tema, desgraciadamente, es un tema que está desde Orbán a Milei, pasando por Trump, que es el que ahora está dominando todo. Me preocupa porque a mí me interesa muchísimo la educación. No soy un investigador, soy un escritor, pero he sido toda mi vida profesor. Y creo que la educación es una base fundamental en la educación, es conocer las lecciones del pasado. Y en Europa hubo mucho interés en que la gente las conociera durante mucho tiempo, porque sabía todo el mundo que había sido el continente más rico, más civilizado de la historia, se eclipsó la democracia, aparecieron los genocidios, las limpiezas étnicas, y cuando se levantó el telón en 1945, nadie, ni intelectuales, ni gente sensata, creía que aquello podría haber pasado en Europa. Me preocupa. La educación de las nuevas generaciones es muy importante y también la acción política. Y en ese sentido usted es coautor de un libro que fue fundamental, ¿no?, en la transición, que es el de las víctimas de la guerra civil. Han pasado 50 años de la muerte del dictador y es un problema que todavía no hemos resuelto del todo. No es un problema de pasado, es un problema, las heridas están abiertas porque hay españoles enterrados en las cunetas todavía sin identificar. Primero, ¿usted cree que tiene solución de aquí a que se cumpla el centenario del comienzo de la Guerra Civil? Y en segundo lugar, ¿qué narices hemos hecho mal para que esto no se haya resuelto? No estaré con el centenario, así que no sé, pero sí que puedo comentar que aquellos libros que marcaron la historia de las víctimas dejaban siempre una esperanza de que iba a haber una gestión democrática del tema de los desaparecidos y de las cunetas. Y yo creo que allí debería estar fuera de la agenda de la política, del insulto, de las diferencias. Ese es un tema de dignidad para una democracia en el siglo XXI, pero ahora es muy difícil que lo entendamos así. Está todo tan difícil. Alejandro. ¿Qué tal, señor Casanova? Sobre un fenómeno que parece que nunca llega a desaparecer del todo, que es el antisemitismo. Antes, cuando hemos hablado de la conspiración judío-masónica, ha explicado usted muy bien la relación con la masonería, pero me he quedado con ganas de conocer de dónde le venía a Franco ese rechazo a los judíos, si era simplemente por su alineación con Hitler o si luego lo mantuvo después de Hitler también. No fue antes él leyó el libelo de los protocolos, los protocolos, evidentemente lo entró a través de Tusquets, de un sacerdote en España. Carrero Blanco era un antisemita convencido, y después hay una reinvención, pero durante la Segunda Guerra Mundial Franco no hace nada por salvar a los judíos. Ahora el antisemitismo... Hay una leyenda al contrario, de que sí, claro, salvó muchos judíos. Bueno, de que son diplomáticos, que es verdad que hay diplomáticos que están salvando judíos, ¿no? O sea, eso está clarísimo, pero de nuevo hay toda una reinvención. El antisemitismo ha vuelto en estos momentos, está claro, pero también es verdad que hay un factor nuevo que no estaba en aquel momento, que es Israel, ¿no?, con el antisemitismo de los años 40. ¿no? Jesús. Sí, ha citado ya varias veces lo importante que es trasladar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, la realidad de lo que fue el franquismo, la dictadura, ¿no? Y ha citado que ahí vivimos una etapa de una especie de estímulo de la ignorancia, ¿no? Pero incluso quizás hay que ir más allá, ¿no? No hay un estímulo y no hemos vivido un estímulo durante años desde parte de la política, del espectro político y desde incluso el mundo de la historiografía, que más que la ignorancia lo que han alimentado es la distorsión de la realidad de la dictadura, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha trasladado ese esfuerzo para dirigirse a las generaciones jóvenes en esta investigación, en este libro? Sí, ese es un tema interesante porque este libro es el resultado de muchas investigaciones de muchos historiadores. Entonces el reto es cómo narras esto para que la gente lea, como para que la gente lo entienda y la gente lo pueda debatir. Cuando yo hablo de promover o estimular la ignorancia,
es porque teníamos todos un sueño de que el día que el analfabetismo desapareciera, el día que la gente accediera a la universidad, el día que las sociedades fueran cultas, ya no habría problemas. Y sin embargo, en la actualidad, año 2025, en el mundo, en un mundo muy rico cuando es rico, estamos viendo que este sueño noble que tuvimos de que la educación nos iba a hacer más libres, mejores, se nos está rompiendo, y esto sí que es peligroso. Pues aquí lo dejamos, Julián Casanova. Muchas gracias. Recomendando, y de nuevo a cámara, lo vamos a poner. El libro, por si alguien llega en este momento, ¿hacia dónde enfoco? Ahí. Ahí lo tienen, Franco, en vertical, a lo mejor es una idea de la editorial o del propio autor, por aquello de la democracia vertical, y Julián Casanova. Ha sido un como placer. autor. Y muchas el gracias, placer ha sido verdad. nuestro. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche, la portada. En 5 segundos tan solo comenzamos ya a analizar la actualidad de este martes 18 de febrero.